Bienvenidos a un nuevo tutorial de bases de datos. En esta ocasión voy a contaros cómo puede uno deshacerse de registros duplicados de una base de datos. Digamos que vamos a tener Access y yo voy a abrir una base de datos que yo tengo, y lo primero que quiero que veáis es que fijaos en el interface. Los más espabilados ya se habrán dado cuenta que he vuelto a 2010. ¿Por qué? Pues porque la interface de 2013 no me gusta un pimiento y además es dañina para la vista. Yo estoy viendo que hay en la red montones de quejas de gente que tiene que pasar muchas horas delante del ordenador, y con la interface del Office 2013 la verdad es que han hecho una verdadera barbaridad, porque hay gente que se queja de que al final se tiene que rascar los ojos estirando los brazos, porque se le ponen los ojos colorados, le duele la cabeza, etcétera, etcétera. Era demasiado blanco y no se veían bien los botones. Yo la verdad creo que los señores de Microsoft deberían de rectificar esta interface, que no sé por qué están tan orgullosos de ella cuando la verdad es que no le gusta a casi nadie. Bueno, y dicho esto, vamos a lo nuestro. Muchas veces necesito importar una tabla que me manda quien sea, y puede ser que incluso esté en formato de texto o Excel o Access o cualquier otro, pero yo en principio, como no he tenido control de la entrada de esos datos, no sé si los datos son únicos o no, especialmente si la base de datos está, por ejemplo, en formato texto separado por comas o por tabuladores. A mí me han enviado una tabla que me han dicho que tengo que importar para añadir a mi base de datos. Bien, pues entonces me vengo aquí a datos externos, cojo el asistente para importar el texto, me voy a examinar. Tengo una carpeta que yo he guardado mi base de datos, la cojo y le doy importar a una nueva tabla. Voy a aceptar y me sale el asistente para importar texto. Como yo sé que es delimitado, pues lo dejo en delimitado. Le doy a siguiente y ya me muestra cómo va a quedar. Fijaos que dice, bueno, esto es una columna, esto otra, tantas como tabuladores hubiera. Esto lo tengo que mirar bien, porque como me lo han enviado y yo realmente no he tenido control, tengo que fijarme bien en ello. Me puedo desplazar con el cursor a ver cuántas. Por aquí, por ejemplo, en esta me da la impresión de que tengo una columna de más, que muchas veces ocurre, que es un error, pero bueno, ahora vamos a verlo. Les digo que la primera fila contiene los campos y me está avisando de que hay algún nombre que no es compatible, y eso debe ser esta columna de aquí. Le digo aceptar, me ha avisado, sigo hacia adelante y ahora me dice qué campos quiero importar. Este sí le quiero importar, me vengo para acá, este también, ese también. Fijaros que en este caso muchas veces Access me deja muy poco margen. Si pincho aquí, hay un campo que dice campo 5, que realmente no tiene nada. Fijaos, porque es algo que se ha metido ahí, un tabulador de más o una coma o algo cuando han hecho el archivo de texto, y ese no quiero importarle. Le digo aquí no importar el campo y saltar. Podría haber ignorado cualquiera, depende de si a mí me hace falta o no. En este caso los quiero todos menos ese. Pulso a siguiente y me dice si yo quiero una clave principal. Como no sé cómo está esto organizado y realmente si esto es una lista de clientes, mi clave principal, cuando yo ya tenga esto funcionando, quiero que sea el NIF porque es único, le voy a decir que sin clave principal. O yo no sé si ahora mismo aquí hay duplicados o cómo está. Y si le doy una clave principal, igual no me importa algunos registros que sí que los necesito y tengo que editarlos. Le doy al siguiente y ya me propone un nombre. Voy a darle clientes-nuevos, por ejemplo, y le digo que finalice. Y entonces me dice que sí, que ya la ha importado y
que si quiero guardar los pasos de la importación. Como esto va a ser puntual, en principio no voy a guardar los pasos de la importación. Yo tengo aquí esta tabla clientes nuevos, que si la abro veis que tiene una serie de ellos, y ahora pues esto en principio pues tengo bastantes registros, podía ser aún mayor. Vamos a ver, tengo, fijaos todo lo que hay aquí. Si me fijo aquí abajo me dice que hay 288. Y yo no sé cuántos hay duplicados, porque fijaos que aquí hay nombres, por ejemplo estos dos, que son del mismo comercio pero están en sitios distintos. Luego esto no es una opción de eliminar, esto realmente no estaría duplicado. ¿Cómo puedo ver yo qué campos hay duplicados? Pues bueno, hay varias maneras. Una de ellas sería, por ejemplo, en este, decir que voy a organizar de la A a la Z y en principio aquí veo que hay duplicados ya. Lo mismo podía hacer con todos estos, ir mirando y quitarlos a mano, pero imaginaos que tengo en vez de 288, 2800 y yo no sé cuántos hay duplicados. De todas maneras, para ver estas cosas se puede hacer con una consulta de búsqueda de duplicados, que además de ser más elegante es mucho más práctico y se hace directamente. Nos vamos al botón crear, busco el asistente para consultas. Y me dice que debo guardar, sí, la voy a guardar. Bueno, vamos a cancelar y voy a cerrar la tabla antes de nada. Ven, consultas. Y elijo una que se llama consulta de búsqueda de duplicados. Hago clic en ella, doy a aceptar. Ahora me muestra todas las tablas que tengo en la base de datos para que elija en qué tabla quiero mirar dónde puede haber los duplicados. Así que elijo esta, que es la que he dicho clientes nuevos, y le doy a siguiente. Ahora me pregunta qué campo puede tener datos duplicados. Yo no sé en principio si hay más. De momento he visto que en el NIF, que es el que yo quiero que realmente no tenga ningún duplicado, como en el caso de esta base, el NIF es un número único que tiene cada uno, con que no haya duplicados aquí me vale. Así que voy a buscar por NIF. Doy a siguiente. De momento no quiero meter ningún otro campo porque es solo para ver los duplicados que tengo. Además, si meto más campos para verlo nosotros va a ser más complicado porque me va a meter una sentencia SQL en un criterio y prefiero que me lo ponga para que se vea más claro cada uno en un campo. Ahora me dice que la consulta ya está y si quiero ver los resultados o mostrar los datos. Voy a ver los resultados. Le voy a finalizar y fijaos que aquí me saca ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 registros que había duplicados y me pone la cantidad de duplicados que hay aquí. Me crea un campo que dice número de duplicados y me dice los que hay dos veces. Estos están dos veces. Luego aquí de cada uno de estos sobra al menos uno. Vamos a ver, yendo a inicio y aquí a la vista de diseño, qué consulta nos ha hecho. Fijaos que me ha puesto el NIF de esta tabla, ha añadido la tabla clientes nuevos, me ha puesto, marca este campo, ahora me añade un campo calculado que crea ella que dice número de duplicados, en que es la de la tabla clientes nuevos y el total que va a sacar, porque al fin y al cabo esto es una cuenta de una consulta de selección. Sabéis que se pueden añadir totales. Aquí dice primero para que no sume y dice que aquí va a usar la propiedad cuenta. Cuenta con el criterio que la cuenta de este campo sea mayor que 1. O sea, en cuanto que haya uno que esté duplicado dos o más veces, me lo va a sacar. Y aquí me añade un campo o una opción oculta en que vuelve a poner el campo NIF de la misma tabla y dice agrupar por. O sea, que esta consulta agrupa los registros por el campo NIF, me lo muestra aquí sin totalizar nada en lo que es el NIF propiamente dicho y crea una
columna o un campo calculado que lo que hace es que cuenta. Entonces solamente me muestra, porque está esto aquí, los duplicados, los que sean mayores que 1. Con lo cual hemos visto que el resultado es este. Bien, pues ya sé los que tengo duplicados y ahora la pregunta es, vale, ¿y de qué me sirve saber los que tengo duplicados? En este caso sería sencillo, porque como son poquitos, pues bueno, los muestro, anoto por ejemplo esto y borro los que hay. Pero ¿y si aquí me salieran pues 200, por ejemplo? Que se da el caso, ¿eh? Alguien dirá, ¿qué exagerado? Pues no, yo he visto tablas de Access con 200 registros duplicados porque cuando se ha hecho la entrada de datos no se ha acotado muy bien con formularios y con desplegables acotados, de forma que uno ponía, pues yo qué sé, por ejemplo, Roberto Pérez, otro ponía, o sea, Roberto Pérez Sánchez, otro ponía Roberto P. Sánchez, otro Roberto Pérez S, cosas así, ¿no? Y entonces estaba la misma persona 14 veces. Y no digamos ya si son productos o si son piezas de recambio. Yo he visto en algunos almacenes, en las bases de datos, que ponía lo mismo 14 veces. Bobina electrónica, B electrónica, bobina E, Bob electrónica, o sea, lo mismo, con el mismo número de referencia, porque lo ha dado de alta distintas personas y han puesto las abreviaturas como han querido en vez de haber un desplegable. Así que no es tan raro que haya un montón de campos duplicados. Bien, pues una vez que tengo esto diréis, vale, cuando tengo aquí 200, ¿qué hago? ¿Qué consulta? Hay por ahí quien dice que se haga una consulta de datos anexados, que no sé qué, y luego meter una sentencia SQL. Eso es muy complicado. Yo tengo un truco bastante más simple y que a mí de momento me ha funcionado todas las veces. Y es lo que os voy a contar. A lo mejor algún purista diría que esto no es Access, que es no sé qué, que es una cosa un poco rara, pero yo os digo que esto funciona. Voy a modificar el diseño de la consulta y voy a decir que aquí en el criterio no solo me saque los que sean mayores que 1, sino quiero que me saque todos, mayor o igual a 1, con lo cual me va a sacar todos. Pero ahora veréis por qué hago esto. Ahora hago clic aquí y añado los campos que me faltan: el nombre, la dirección y el teléfono, con lo cual en mi consulta ya tendría todos los campos y este de aquí. Voy a ver qué es lo que me ha hecho. Diréis, ¡hala! Ahora salen todos. Sí, pero fijaos en una cosa. Fijaos que ahora me saca, en el campo que dice que están duplicados, me saca los duplicados y no duplicados, pero los duplicados solo los ha puesto una vez, ¿vale? No están dos veces, como en la tabla anterior, como en la tabla original, solo están una vez. Si yo abro esta tabla, mirad que cuando yo ordeno, me saca este dos veces, este dos veces, este dos veces, casualmente los que he duplicado a posta dos veces. Sin embargo, en la consulta me lo saca solo una vez y me pone que aquí está duplicado. Bien, entonces, ¿qué puedo hacer yo ahora? Voy a cerrar esta tabla para que no me dé problemas, la que he abierto para demostrar cómo iba. Le voy a decir que no quiero guardar cambios y me vuelvo al diseño de la consulta, ¿vale? ¿Qué puedo hacer? Pues el truco es el siguiente. Yo ahora voy a convertir esta consulta en una consulta de creación de tabla. En vez de seleccionar, crear tabla. Y me pregunta el nombre de la tabla. Le voy a llamar clientes sin duplicados. Clientes sin duplicados. Y le doy a aceptar. Y si yo ejecuto esta consulta, me dice que voy a agregar 288 filas a una tabla nueva. ¿Qué es lo que quiero hacer? Le digo que sí. Y cuando venga aquí a ver, esta es la consulta, la cierro, le digo que sí, que quiero guardar la consulta tal cual, y ahora veo que tengo aquí una tabla que se llama clientes sin duplicados, que si yo la abro es
exactamente la tabla que teníamos igual que la consulta, pero ahora en vez de ser consulta es una tabla. Y digáis, bueno, este campo, ¿para qué lo quiero? Para nada. Así que me vengo aquí, encima de él, pulso con el botón de la derecha, le digo eliminar campos, me pregunta si realmente lo quiero eliminar, le digo que sí y Santas Pascuas. Y ya tenemos aquí nuestra tabla que acabamos de importar sin duplicados. De todas maneras, no he hecho caso de que hubiera error, no ha sido muy grave, porque fijaos que la tabla original que habíamos importado la sigo teniendo aquí, la de clientes nuevos, y esta sigue teniendo los duplicados, como podéis ver. Si yo la ordeno, luego, caso de que me hubiera equivocado, no he destruido nada. He creado una tabla nueva, esa, en vez de decir voy a eliminar, como alguien se podría imaginar, cosa que no se debe hacer nunca, porque si hacéis una consulta de eliminación, como no tengáis muchísimo cuidado, os cargáis toda la información. Yo tengo aquí la seguridad de la tabla que tenía, esta es la que yo importé del archivo de texto y esta es la tabla que tengo sin duplicados. Luego ahora tengo las dos y sé que aquí no hay duplicados, porque si yo volviese a crear una consulta de búsqueda de duplicados, no esta que la he cambiado en una consulta de creación de tabla, si yo ahora sobre esta tabla crease una consulta de búsqueda de duplicados, me diría que no hay duplicados. Si queréis lo podemos comprobar. Voy a cerrar todas las tablas, le digo que sí, que quiero guardar los cambios, porque esto me sale porque he modificado el ancho de las columnas, no por otra cosa. Digo que sí, esta que era la tabla de clientes nuevos la cierro, también le digo que sí, y ahora sobre esta tabla voy a crear una consulta de búsqueda de duplicados a ver si me ha quedado algún duplicado. Asistente para consultas, asistente para búsqueda de duplicados, aceptar, tabla esta que la que acabamos de crear, tabla clientes sin duplicados, siguiente. En el NIF es donde podía estar el duplicado, siguiente. No voy a meter más para que veáis que o bueno, si queréis los meto todos y ahora vemos la diferencia. Siguiente y ver los resultados, y ahora no hay ningún solo duplicado porque ya me los he quitado todos de encima. Fijaos que si yo vengo a ver la consulta, cuando añado todos los campos, y ahora explico por qué no quiero añadir todos los campos a la primera, fijaos lo que me ha hecho. En vez de crearme ese campo que agrupaba a la derecha y tal, y ponerme mayor o igual que 1, que se veía claramente, lo que ha cogido, como tiene aquí todas las columnas, es meter una sentencia SQL, que bien, para el que sepa SQL me parece muy bien, pero en ese caso el que sepa SQL no va a tener que utilizar consultas de búsqueda de duplicados, porque agarrará y meterá en un módulo esta sentencia directamente y se acabó. Y entonces esto que pone aquí es lo mismo que hemos hecho con la consulta, en los que me dice que sean mayor que 1, pero es mucho más fácil verlo de la otra forma, por eso no he incluido todos los campos. Volvamos aquí y vemos que no tenemos ninguno. Entonces alguien preguntaría, ¿y si resulta que tengo más duplicados en otros campos? En el caso de este tipo de tabla, en que son personas o entidades, pues como tengo claro que el NIF es único, pues no tengo que buscar nada más. En otro tipo de tabla, en el que pudiese haber más duplicados en otros campos, tendría que incluir todos los campos o los campos en los que yo creo que puede haber duplicados, pero entonces la eliminación se complica. De todas maneras lo veremos, pero esto lo veremos en un tutorial próximo, porque en este vamos a dejarlo aquí. Como habéis visto, no quiero guardar esta. Se trataba de ver esto, y para empezar, con que se comprenda esta técnica para eliminar
duplicados de una tabla es suficiente. Veremos en otros tutoriales inclusive si la tabla tiene relaciones o cosas más complicadas. En un principio los duplicados suelen ocurrir cuando yo importo una tabla, como hemos hecho estas veces, porque si la base de datos la he diseñado yo, ya me preocupo de, como decía antes, acotar los módulos de entrada o los formularios de entrada para que no se pueda producir este tipo de duplicidades, porque es que si no, esto en vez de una base de datos al final lo que tenemos es una base de desinformación. Bueno, pues esperando que os sea de utilidad, que os haya gustado, voy a dejar aquí este tutorial y como siempre me despido de todos vosotros hasta el próximo, con un fuerte abrazo de vuestro amigo Anaxandridas.